Vamos a ver hoy una parábola. Como les recuerdo, empezamos una serie de parábolas. No vamos a ver todas las parábolas porque sería una serie pues muy larga, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito. Hay algunas que se parecen entre sí o que tratan el mismo tema. Entonces trataré de ver como que la que más le podamos sacar más puntos acerca del mismo tema. Vimos la parábola de las parábolas, como les decía, la parábola del sembrador, que es la primera parábola oficialmente que Jesús enseña. Los discípulos preguntan, ¿y por qué les hablas por parábolas? Y Jesús dice una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y es, a ellos les es dado de entender por parábolas, a los seguidores, digamos, lejanos, pero a ustedes que son los discípulos, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces ahí nos deja ver cómo depende de nosotros qué tanto vamos a profundizar. Depende de nosotros si vamos a ser simpatizantes, si vamos a ser multitud, si nos vamos a comprometer al nivel de discípulo. Y aún dentro de los discípulos, Jesús tenía un grupo de alrededor de 70 discípulos. Dentro de esos 70 tenía un grupo después de 12 apóstoles, y dentro de los 12 apóstoles tenía a 3 muy cercanos, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y dentro de estos 3, particularmente a Pedro, ¿verdad? Entonces, el nivel de relación que podemos llegar a tener con Jesús va a depender de qué tanto queremos profundizar nosotros, ¿verdad? Y la parábola que voy a ver el día de hoy a mí es una parábola que me gusta mucho porque es una parábola que nos hace entender un principio llamado mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Mayordomía es aprender a manejar los bienes de un tercero, ¿ok? Cuando vemos un mayordomo, pues yo siempre, ¿verdad? Creciendo entre cómics e historias, ¿verdad? Si alguien menciona mayordomo, me viene a la mente Alfred, ¿verdad? Y Batman, ¿verdad? Pero la idea de Alfred, por ejemplo, de Batman, para los que han visto las películas o series o de alguna manera están relacionados. Cuando mueren los papás de Bruce, el que maneja los bienes que después van a ser de Bruce, pero que él no puede aún manejar, o como le dicen en México, Bruno Díaz, es el mayordomo. Y él ejercía los bienes, manejaba las cosas que no eran propiamente suyas, pero las manejaba de una manera correcta para que dieran fruto, para que trabajaran a favor de aquel que era el dueño, ¿verdad? Legítimo, que en su momento aún no podía tomar. Cuando los papás de él estaban vivos, pues un mayordomo era alguien que se le daba acceso a los recursos, ¿verdad? No, no es simplemente el que sirve. Nosotros a lo mejor tenemos la idea de una persona que sirve, que ayuda a otros, ¿verdad? Que prepara la comida, que checa esto, pero realmente la idea de un mayordomo es un siervo entre los siervos que administra, que se encarga de ver que todo esté correctamente distribuido, que no falten cosas, que tiene autoridad para usar recursos. Y la parábola que vamos a ver hoy es la parábola de los talentos. Vamos a ver, hay varias menciones de la parábola en diferentes evangelios. Vamos a ver la porción de Mateo 25:14, que me gusta mucho, y ahorita les voy a explicar también por qué me gusta mucho en particular esta porción. Lo primero que quiero establecer antes de empezar a leerla son ciertos conceptos. El primer concepto que quiero resaltar es la palabra talento, porque nosotros bajo nuestros términos culturales modernos entendemos talento, ¿verdad? Si yo busco talento, la definición dice capacidad natural, inteligencia o aptitud que tiene una persona para hacer una tarea o una actividad, ¿verdad? El talento de cantar, el talento de bailar, el talento, no sé, de jugar fútbol. Pero la parábola no habla de ese tipo de talentos. Cuando la parábola dice talento, está hablando de una unidad monetaria que se usaba en ese entonces. Un talento era una unidad de peso y de medida con la que ellos comerciaban.
Entonces era un tipo de moneda, pudiéramos decir, así como estaba el denario, como estaba el centenario, como había ciertas monedas que tenían cierto valor, el talento era uno de ellos. Y entonces, bajo ese concepto es lo que va a dejar. El concepto de Señor, cuando vemos que dice Señor, es un concepto parecido a lo que nosotros hemos estudiado en la historia como lo que venían llamándose señores feudales. El señor era como un rey, digámoslo así, de una porción, de un terreno, de una región, como de una casa, pero no era la casa solamente como la que tenemos nosotros, sino era una región donde, más como un rancho, digámoslo así. Y el concepto del Señor era que Él era dueño absoluto de lo que había dentro de su jerarquía, dentro de lo que Él tenía. Los que le servían vivían bajo un concepto que era una esclavitud, no como la esclavitud que fue abolida, que era una esclavitud donde trataban a las personas como objetos y los vendían y comerciaban, una como trata de blancas, no era ese concepto de esclavitud. La esclavitud del tiempo en el que vemos esta historia o ese concepto era gente que le pertenecía su vida a su señor, pero que su señor los trataba con demasiado respeto, demasiada dignidad, que veía por sus necesidades. Estas personas normalmente no ganaban un salario, sino que se les daba casa, se les daba alimentos, se les daba todo lo que necesitaran ellos y su familia, y entonces ellos vivían perfectamente bien bajo la sombra o bajo el cuidado, bajo la protección de su señor, pero había un alto respeto. El título señor no es el de don Abimael, ¿verdad? El señor Abimael, no es el título de Mister en inglés, es el título de Lord, ¿verdad? De alguien que tiene autoridad y un señorío. Cuando hablamos de Cristo, nosotros nos referimos a Jesús como nuestro Señor Jesús. Señor de señores, Rey de reyes, es uno de sus títulos. ¿A qué se refiere esto? Que Jesús, pues básicamente es nuestro dueño, ¿verdad? Si entendemos bajo esa dirección, nosotros no vivimos nuestra vida arbitrariamente, sino que la vivimos bajo la disposición y la guía y el señorío, esa sería la frase correcta, el señorío de Cristo. Después sería bueno hacer una serie de solamente el señorío y seguramente lo haré. Pero básicamente si los esclavos de ese tiempo o los siervos, porque aquí lo traduce como siervo, la palabra siervo en el original es la palabra dulos, que significaba un siervo, un esclavo. Y llegaba el tiempo en que ellos se les regalaba su libertad también, después de servir durante un tiempo, podían ganarse su libertad. Pero la mayoría de ellos, cuando tenían un buen señor, se convertían en algo llamado esclavos por amor. Y este concepto simbolizaba que ellos públicamente hacían un acto donde decían, yo ya puedo ganarme la libertad, incluso mi señor me daría una dote de recursos para yo comenzar un pequeño señorío e ir creciendo, tener ahora yo a mis esclavos, yo mis tierras, yo esto. Pero sabes que yo rechazo esa opción porque mi Señor es tan bueno conmigo que yo entiendo que me va a ir mejor quedándome bajo este señorío, y rechazaban su libertad y físicamente lo hacían en una ceremonia donde la gente le quedaba claro que ellos la habían rechazado por amor, y entonces se convertían en un concepto llamado esclavos por amor. Todos estos conceptos son para enriquecer un poquito lo que vamos a leer, pero que nos ayudan a situarnos nosotros en nuestra relación con Cristo. Nosotros con Dios tenemos unas relaciones ¿cómo llamarles? De multiroles. Cristo, Dios, es nuestro Padre. Podemos tratarnos como Padre y Él nos trata como hijos. Y hay unos beneficios de esa relación. Hay unos compromisos de ese tipo de relación.
También podemos decir que Él es nuestro Salvador y entonces nos relacionamos con Él como quien nos ha salvado y entonces hay una interacción de una manera. La palabra dice también que a Dios con Abraham llevó una amistad que se trataban como amigos. Y entonces vemos otra cara, una cara que no podemos ver con el Padre, una cara que no vemos con el Salvador. Vemos una cara con la relación como amigos. Y también vemos una relación distinta cuando nos aprendemos a relacionar con Él como Señor y siervos. Y ninguna es mejor que la otra, todas son parte de este abanico de formas de acercarnos a Dios. De manera que el que yo me acerque a Él como siervo no me anula mi lugar de hijo, ni opacan o anula mi relación como amigo, sino que puedo hacer uso de cada diferente forma para relacionarme de diferentes maneras y entender el amor de Dios en muchas formas distintas, ¿ok? Dicho todo esto, poniendo todo esto como preámbulo, ahora sí voy a ir a leer la parábola. Y dice, porque el reino de los cielos es como, esa es la parábola, si te fijas, yo te decía la semana pasada que las parábolas empiezan con esta frase, tal cosa es parecido a esto, o va a tener aspectos parecidos a esto. Entonces, no es que sea igual, es que es parecido, hay similitudes en diferentes aspectos que vamos a ver. Hay similitudes con quién, con el reino de los cielos, como opera el gobierno de Dios. Cuando hablamos de reino, pues no es campanita en el castillo de Disney, ¿verdad? No son las princesas de Disney y ese tipo de reinado que a veces entendemos nosotros. Cuando hablamos de reinado, un reinado es una forma de gobierno, donde hay un jerarca que es un rey, una monarquía, donde él es absoluto, donde él es dueño de. Ahorita ya no existen. Las monarquías que existen mayormente en nuestro mundo hoy son simbólicas. Solo en algunos pocos lugares sigue habiendo una monarquía donde realmente el rey es dueño de lo que gobierna. Pero aquí lo que quiere dar a entender Jesús es que vamos a ver similitudes a la hora de cómo se da el gobierno de Dios, porque nosotros tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios, pasamos a ser parte de este reino. Al ser parte del reino de los cielos hay beneficios por tener a nuestro rey. Pero como ciudadanos del reino de los cielos también hay obligaciones y roles que tenemos que cumplir. Y hay reglas, hay estructura de gobierno, hay una jerarquía, hay una autoridad y hay formas en las que se desarrollan las cosas. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, el reino de los cielos va a cubrir nuestra vida de manera que las áreas de mi vida yo las voy a empezar a mover, aunque sigo aquí en la tierra, aunque bajo el gobierno de la tierra soy mexicano, tengo un pasaporte mexicano. Yo sé que les sorprende, yo sé que ustedes pensarían que soy europeo, ¿verdad? Tal vez alemán o inglés, ¿verdad? Por mis rasgos así blancos y de ojo azul. Pero yo tengo un pasaporte mexicano, ustedes tienen un pasaporte mexicano, y eso nos vuelve parte de ciudadanos de México. Y tenemos obligaciones y tenemos beneficios. Aunque somos creyentes, seguimos bajo este gobierno para lo práctico aquí en la tierra, y Cristo nos manda que honremos el reino de aquí, pero la forma espiritual de operar va a cambiar totalmente. Vamos a empezar a vivir bajo los principios y bajo los privilegios del reino. Y eso nos puede dar a nosotros una seguridad en muchas áreas, porque no importa cómo esté el peso mexicano en el reino, bajo las dinámicas del reino, si yo me gobierno bajo las leyes de Dios, va a haber prosperidad en mi vida, va a haber provisión sobrenatural. No importa que la violencia esté muy fea, va a haber un cuidado sobre los ciudadanos del reino. Sí me explico, hay muchas cosas ahí. Ahora, sigo con la lectura. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, un señor, llamó a sus siervos
y les entregó sus bienes, los bienes del Señor, no los bienes de los siervos. A uno le dio 5 talentos, o sea, 5 monedas. Vamos a tratar de tropicalizarlo a nuestros días. Y vamos a decir que le dio 5,000 pesos. Dice, a uno le dio, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esta frase es importante. Arregló cuentas. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciéndole, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien hecho o bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo que el primero. Entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, Señor, lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento al que tiene, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Vamos a ver varios aspectos y posiblemente hasta me lleve dos sesiones, 2 estudios en esta parábola para tratar de sacarle lo más posible. Esta parábola, esta porción que estamos leyendo que está en Mateo, si tú lees todo Mateo 25, para los que tal vez no les va a asombrar esta revelación también. Pero Mateo 25 está entre Mateo 24 y entre Mateo 26. Y uno dice, ay, maestro y tus cosas. Lo que pasa es que Mateo 24, 25 y 26 son una porción completa de un mismo tema. En Mateo 24 Jesús comienza a abarcar el tema del fin de los tiempos. ¿Ok? Dicho sea de paso, meto un spoiler, un comercial. Yo no había podido estar grabando las predicaciones de los domingos en la iglesia porque teníamos ahí unos problemas técnicos con con la consolita y todo lo que usábamos. Ya se arregló y a partir de posiblemente de este domingo voy a comenzar una serie en la iglesia del tema de últimos tiempos. Va a ser una serie larga de al menos 3 meses. ¿Para qué les digo esto? Para que si pueden darse el tiempo de escuchar, además de esta reunión que nos reunimos aquí en línea. Cuando yo la suba en YouTube, la predicación de fin de los tiempos, yo les recomiendo que escuchen ese tema, porque es un tema crucial y fundamental en la vida del creyente, donde a veces hay mucha confusión, donde a veces hay muchas malas enseñanzas, y vamos a tratar de aclarar lo que la Biblia dice de eso, ¿verdad? Porque
cada 5 o 10 años se anda acabando el mundo, que los aztecas el año 2010, que no, que el 2012, que si va a venir un cometa, y que si los ovnis nos van a raptar. Y esto fue desde, yo me acuerdo de niño, cuando iba a cambiar el año del 99 al 2000, iba a haber un caos, porque de 99 iba a pasar a 00, y entonces las computadoras, y todo un rollo. Bueno, la Biblia habla de cómo va a ser el marco del fin de los tiempos. Y este marco de esta historia, enmarcándola en el tema que Jesús está tratando, habla de un momento en el que el Señor, después de su muerte y resurrección, se va por un tiempo y deja a sus siervos, a la iglesia, a que administren los principios del reino de los cielos a las naciones. Y va a llegar el momento en que va a regresar el Señor y va a llamar a sus siervos, es decir, a nosotros, y nos va a llamar a rendir cuentas. Dice aquí que llegó a arreglar cuentas. Hablando del fin de los tiempos, hay un tiempo donde Jesús va a volver por su iglesia. Nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo y está esperando un tiempo para volver por su iglesia y para poner juicio, ahora sí, a la maldad, al pecado, al diablo y al mundo entero, y comenzar el periodo de la eternidad, que será el periodo donde ya reinará Él con nosotros. Habrá un reinado de 1000 años, y después de ese reinado de 1000 años se entrará a la Nueva Jerusalén, y a partir de ahí ya no sabemos qué pasa, porque hasta ahí llega la historia, ¿verdad? Hay más que va a pasar, pero a Dios le plació contarnos hasta aquí. Te di un resumen de Apocalipsis. Pero lo importante es entender que Cristo va a regresar, que va a haber un punto para todo creyente que vamos a estar delante de Dios para dar cuentas, para que Dios nos examine. Y si tú y yo le hemos dado nuestra vida, no nos va a examinar para salvación o para perdición, porque ya somos salvos, pero sí nos va a examinar de tal manera que nos va a pedir que rindamos cuentas de todo lo que fue nuestra vida, cómo gestionamos nuestra vida a partir de nuestro encuentro con Él, porque una vez que te encuentras con Él es borrón y cuenta nueva. Todo lo malo que hiciste antes queda borrado, pero a partir de que te encuentras con Él y caminas, eres responsable de tu vida como creyente, y vamos a rendir cuentas de aquellas cosas que Dios nos permitió tener en nuestra vida, y de alguna forma ser mayordomos con los talentos que nos dio, y vamos a responder cómo los usamos, y lo que espera Él es que haya fruto en nuestra vida, que aquello que Dios nos ha dado, nosotros lo multipliquemos. Aquí el Señor, cuando se va a ir, junta a 3 siervos. Ahí vemos la universalidad de todos, ¿verdad? Estos 3 siervos representan a todos los creyentes. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y la palabra dice que a cada uno le dio según su capacidad. El Señor, al conocer a sus siervos, sabía cuánto podía esperar de cada quien. Y sabía que el que le daba 5 podía manejar esos 5. Al que le dio 2, podía manejar 2. Y al que le dio 1, podía manejar 1. ¿Qué enseñanza vemos aquí? Porque tengo que esta parábola es tan rica. De las primeras cosas que yo puedo ver es que cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios algo. Todos recibieron algo, ¿ok? Ninguno de estos siervos se quedó sin nada. Todos recibieron algo antes de que el Señor se fuera. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, pero a todos les dio. Todos nosotros tenemos algo de parte de Dios. Algo hay.
un talento, ahora sí, con la palabra talento moderno, un don, una capacidad, un llamado, algo que nos ha dado de manera nata, de manera intrínseca, voy a sonar como Roberto Martínez, pero intrínseca, y está dentro de nosotros como parte del diseño de Dios. Y tenemos que aprender a explotarlo y trabajarlo para su gloria. En ese explotarlo y trabajarlo para su gloria, ciertamente nos vemos beneficiados nosotros, porque cada uno de ellos comerció con lo que le dio y al final Dios les da, el Señor los premia y les da autoridad sobre lo que ellos han podido trabajar. Es decir, cuando Dios nos da un talento, aunque es usado para su gloria, también puede ser beneficio para nosotros, un don que nos ayuda a nosotros a prosperar, a avanzar, en el cual somos plenos. Por ejemplo, yo no te puedo hablar de muchos más gente, te puedo hablar de mí. Cuando Dios me llama a servirlo, de repente depositó el don de la predicación, por llamar a alguno, ¿no? Cada vez que yo enseño la palabra, cada vez que yo predico, sea aquí, sea en la iglesia, sea en un congreso que me invitaron, sea en una célula, en una casa, sea uno a uno, en una plática con un amigo, en el trabajo, o qué sé yo. Y de alguna manera está el don de compartir la palabra de Dios. Es para la gloria de Dios primeramente, porque obviamente su palabra es anunciada, porque otra persona puede escuchar acerca de esto y su vida puede cambiar. Es beneficioso para el que lo oye porque recibe la palabra de Dios, la cual trae vida, la cual trae espíritu, la cual toca su corazón y puede caminar hacia Cristo. Y si ya está en Cristo, puede ser edificado. Pero también ciertamente yo disfruto y hay una plenitud. Yo no soy más, yo soy en pocos escenarios soy más feliz que en una predicación. Yo puedo estar el domingo haber traído problemas familiares, situaciones laborales, desánimo, incluso tal vez el sábado me dormí agüitado, ¿verdad? Y con pensamientos de desánimo, me levanté el domingo sin muchas ganas, pero me pongo en modo pastor, me pongo en modo compartir y cállate, hay una plenitud, hay un gozo, hay un fluir, porque estoy trabajando el talento que Dios me dio o uno de los talentos que Dios me dio. De la misma manera lo voy a traducir a otra parte, la música. Cuando yo, desde antes de que yo conociera a Cristo, a mí me gustaba la música, me encanta la música, pero me gustaba o me gusta tocar. Yo tenía mi banda, ¿verdad? Y de alguna manera tocaba y aparte el hobby en la casa y lo que tú quieras. Y cuando llego a tener mi encuentro con Dios, de las primeras cosas en las que lo empecé a servir fue a través de la música. Y no soy muy virtuoso, estoy muy limitado, ¿verdad? Toco la guitarra acústica ahí con acordes y ya no te hago un solo, no te hago acá armonías y este tipo de cosas. Pero tengo lo suficiente como para tomar una guitarra y llevar a un pequeño grupo de gente a que adoremos juntos. Ahí yo soy pleno, ahí yo estoy disfrutando de un don que Dios me dio. Está siendo para su gloria y está siendo de beneficio para la gente a mi alrededor. Y así sucesivamente, así pasa con todo lo que, los talentos que tenemos. Ahora, hay veces, comenzaba diciéndote esto, porque hay veces que el desánimo nos engaña y pensamos que no tenemos nada que ofrecer, como que hubo repartición y a nosotros no nos tocó. Y esa es una mentira que tenemos que quitar, tenemos que buscar qué es lo que Dios nos ha dado en lo especial, porque también te voy a hablar después, yo creo que eso va a ser la próxima semana, de recursos generales que todos tenemos. Por ejemplo, un talento o una forma de talento que todos tenemos es el tiempo. El tiempo es un recurso que no regresa, es un recurso que tenemos que aprender a administrar y usar para la gloria de Dios.
y sacar lo mejor de él. No, no vamos a sacar más tiempo, pero con el tiempo que tenemos, hacer algo glorioso. Es un ejemplo que voy a retomar la próxima semana. Pero entonces todos tenemos talentos. Ahora, luego puede venir la envidia, porque somos seres que tendemos a compararnos con los demás. El ser humano es muy comparativo, nos gusta compararnos, nos gusta sentirnos mejor que otros y a la vez luego nos sentimos menos que otros. ¿Por qué? Porque viene este sentido de él tiene más que yo. A él Dios le ha dado más que yo y empieza un sentido en nosotros que pudiéramos tomar como un sentido de injusticia, porque Dios lo bendice más a él que a mí. Y la verdad es que volvemos al punto inicial, Dios bendijo a todos, pero les dio para que administraran según sus capacidades. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros, que no hay quienes sean mejor o peores, hay quienes pueden manejar según capacidades más o menos talentos. Hay quien tiene el talento para liderar una oficina y ser el líder y ser el CEO de una empresa de 300,000 personas a nivel multinacional, ¿verdad? Y tiene ese talento. Y hay quien tiene el talento de ser gerente de una oficina regional y tiene 20 personas bajo su puesto. Y hay quien tiene el talento de ser team coach y tener a 4 personas bajo su puesto. Y eso es lo que puede administrar, eso es lo que puede abarcar, eso es lo que puede llevar. Pero todos son dignos y todos pertenecen en el reino de los cielos. El que tenía 5 no era más que el que tenía 2, ni era más que el que tenía 1, sino que trabajaban en un mismo reino. Y al final, cuando tú ves la multiplicación, el reino se vio beneficiado porque el que tenía 5 trajo otros 5, el que tenía 2 trajo otros 2. Entonces ya teníamos 7 cosas nuevas que antes no había en el reino al cual todos pertenecemos y del cual todos somos partícipes y del cual todos somos beneficiarios. El que obró mal fue el que, teniendo uno, no lo quiso trabajar por miedo. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Pero no tengo por qué compararme con otro, sino que tengo que tratar de ver cuál es la parte que yo tengo y esa parte trabajarla. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque un día estaré delante de Dios haciéndome responsable de los talentos y bendiciones que Él me dio. Uno lo multiplica y consigue 5, otro consigue otros 2, pero el que tenía uno dice que por miedo, tuve miedo, ¿verdad? Sabía que tú eras un señor severo y entonces mejor lo escondí. Y a cada uno de los que lo multiplicaron, el Señor los elogia y les dice, has sido fiel. Fíjate esa palabra, fiel. Ya hablamos de ese tema hace como un mes, mes y medio. De cómo la vida del creyente se expresa, la vida de fe se expresa a través de nuestra fidelidad con Dios. Y cómo ser fiel a Dios es mantenernos fieles, comprometidos con una promesa o con un compromiso que tomamos sin saber lo que viene por delante, si sea bueno o malo. La fidelidad es muy importante y es algo que hoy en el mundo natural no se toma tanto en cuenta. La gente tiende a ser infiel. Matrimonios con infidelidades, amigos hablando mal de ellos mismos a sus espaldas. No honramos la fidelidad en la amistad, no honramos la fidelidad a un trabajo que a veces nos ha abierto las puertas y nos ha bendecido y que hacemos, robamos en la empresa o hacemos nuestro trabajo mediocre o nomás vemos la manera de sacar algo a favor y no hay una fidelidad. La tendencia humana, la norma general del mundo es la infidelidad. Pero en el reino de los cielos, la fidelidad es un valor muy apreciado. Porque las palabras que salen de la boca del Señor que representa a Cristo es buen siervo fiel. Esa es su forma de elogiar, esa es su forma de bendecir, esa es su forma de
de darte un estatus, de decir, tú eres fiel. Y aquí es donde yo empiezo a preguntarme, ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Qué tan fieles somos con nuestro Dios? ¿Le correspondemos de la manera en la que Él nos ha amado, nosotros a su amor? ¿Le buscamos en todo tiempo? ¿Le buscamos más cuando es difícil que cuando es fácil? ¿Le buscamos más cuando nos vemos beneficiados o le buscamos igual en las buenas o en las malas? ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan fieles somos con la gente a nuestro alrededor, verdad? En el caso de Salva y mío, pues estamos casados. ¿Qué tan fieles somos con nuestra pareja? ¿Qué tan fieles somos con la familia que estamos formando? ¿Qué tan fieles somos con los principios que hemos adoptado? ¿Qué tan fieles somos con nuestros amigos? Todos tenemos amigos. ¿Qué tan fieles somos con nuestra labor? Ahorita hablábamos los primeros minutos de cómo trabajamos, ¿verdad? ¿Qué tan fieles somos ahí? Porque la fidelidad es algo muy importante. Dios busca siervos fieles. Antes que pueda resaltar otras áreas, resalta la fidelidad. Y el siervo que no hizo buen uso de lo que se le dio fue considerado negligente. Es decir, tenías una tarea que debías de hacer y te valió. La negligencia es, pudiendo hacer las cosas bien, las hago mal. Eso es la negligencia. Hay un concepto, por ejemplo, que se llama negligencia médica. ¿Qué es esto? Que un doctor, por alguna razón, no hace lo que debe de hacer correctamente y afecta al paciente. Por ejemplo, yo estudié un tiempo de mi vida, estudié odontología. Y había una negligencia que a muchos se les pasaba. Y es un descuido terrible. Y parece historia de IMSS. Pero yo conozco amigos que se metían a trabajar dientes que estaban sanos y el que estaba enfermo era el diente al lado. Los estudiaron, encontraron la caries en uno, pero empezaron a hacer la amalgama en otro. Fueron negligentes, no le pusieron atención, fueron descuidados. Sabían lo que se tenía que hacer, sabían cómo hacerlo, estaban preparados, estaban estudiados para eso, tenían los materiales para poder lograrlo bien. Y la razón por la que hicieron algo mal, una negligencia, que en un diente, pues, ok, te hicieron una amalgama donde no era y no pasa más, pero imagínate esos que te cortan la pierna que no era, te operan y te quitan el riñón que estaba sano y te dejan el enfermo, o qué sé yo. Unos casos horribles que he oído, ¿no? Dejaron un instrumento, un bisturí, unas tijeras dentro del cuerpo después en la operación y cosieron con eso adentro y se infectó y hizo y pasó. ¡Wow! ¿Y cómo vemos nosotros eso? No, mendigos doctores, no, eso está muy mal, métanos a la cárcel, es pésimo. ¿Por qué? Porque fueron negligentes. ¿Qué tan negligente estoy siendo yo en mi relación con Dios? ¿Qué tan negligente estoy siendo yo en mi forma de operar en el reino? ¿Qué tan negligente soy yo con mi vida, con los recursos que tengo? Porque pudiendo hacer las cosas bien, a veces las hacemos mal. Por descuido, por no poner atención, por prisa, por lo que tú quieras. Pero es una negligencia. Estaba viendo un programa y dijo una frase que me gustó mucho, hablando de trabajos domésticos, tipo de reparaciones. Y dice, él era un contratista, él reúne gente para llevar construcción. Dice, mucha de la gente que yo tengo ahorita, cuando recién la agarré, eran buenos trabajadores, pero eran malos a la hora de su presentación. Trabajaban sucio, no limpiaban, pintaban y dejaban ahí chorreado, eh, perdían herramienta, etcétera. Dice, muchos de ellos yo los llevé a un nivel de excelencia donde les enseñé, mira, hay que limpiar, mira, tráete, cuando pintes, trae un plástico y ponlo y aprende esto porque esto es bien para ti, te va a cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal.
no es mucha diferencia de tiempo hacer algo en excelencia que hacerlo mal. Dice, al final la gente cuando aprende estos principios prospera y crece. ¿Por qué? Porque la gente a la que le trabajas ves que hacen un buen trabajo, pues los recomiendas o les encargas más y se les va abriendo un panorama. Malamente, si hacen un mal trabajo, quedan vetados y si alguien más los quiere contratar y tú sabes, hablas, no, ni lo contrates, te va a dejar bien mal, mira que a mí me hizo un mugrero, etcétera. Dice, entonces, el no ser negligentes te bendice, el ser muy fieles nos bendice a nosotros mismos. El ser buenos administrados con los recursos de Dios es un beneficio para mí mismo, como nos decían nuestras mamás en la escuela, el bien es para ti, yo ya estoy del otro lado, ¿verdad? Y es verdad, el beneficio de aplicar la fidelidad y no ser negligentes es un beneficio que vamos a ver en lo personal. Los que multiplicaron su talento fueron elogiados. Los que fueron negligentes fueron reprendidos. A la hora que te encuentres con Dios, ¿qué quieres tú? Yo anhelo escuchar las palabras en la boca de Cristo, bien hecho, siervo fiel. Yo para eso vivo, yo para eso doy mi vida en el ministerio, para eso pastoreo. No es para la gente, aunque bendigo a la gente y tienen un lugar ahí. Pero yo lo hago primeramente por Dios y primeramente para que el día que yo me encuentre con Él, Él diga, bien hecho, Abimael, fuiste fiel. No fuiste perfecto, tuviste errores, te faltó esto y aquello, porque todos tenemos esto, pero fuiste fiel. Te mantuviste en el camino. Hubo tentaciones a las cuales le dijiste que no por mantenerte firme. Fuiste fiel con tu esposa, fuiste fiel con tu familia, fuiste fiel en el ministerio, fuiste fiel con los recursos que yo te di, fuiste fiel conmigo, me buscaste, me pusiste como primero en tu vida. Y hay una recompensa bien grande ahí, que con esta parte voy a terminar. Cuando el Señor ve que lo multiplicaron, les dice, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Cuando tú y yo somos fieles con las pequeñas cosas que aparentemente no significan mucho, Dios nos honra y nos da más. Aquel que es fiel en lo poco es promovido para poder ser fiel en lo mucho. Y aquel que en lo poco es infiel, jamás se le será dado más. Si yo no aprendo a ser fiel con Dios ahorita que no tengo, ahorita que estoy limitado, ahorita que no hay tanta bendición, no soy fiel con Él, mucho menos podré ser fiel con Él cuando venga una prosperidad. Y si yo quiero que Dios me dé mayor capacidad, vaya aumentando mi capacidad de administrar, tengo que ser fiel con lo que ya tengo. Y siendo fiel en lo poco, Dios honra eso y te da en lo mucho. Y eso funciona para muchas cosas, funciona para las finanzas. Si yo con mis finanzas honro a Dios, Dios me va a proveer para tener mayor finanza porque sabe que voy a honrarlo también en lo mucho. Si yo cuando tengo poco no quiero honrar a Dios porque siento que no tengo y lo poco que tengo, pues ¿cómo con eso voy a honrar a Dios? Entonces jamás podré tener más. Porque el principio del reino es ser fiel en lo poco y se te dará en lo mucho. Yo hoy pastoreo una iglesia. No comencé así. Yo ponía sillas, acomodaba sillas, limpiaba baños, pintaba las instalaciones de la iglesia en la que yo me congregaba. Yo fui fiel para esa iglesia, yo fui fiel para el pastor que Dios puso sobre mí.
le serví con amor, le serví con cariño, toqué en la alabanza, fui a pequeños ministerios, hacía pequeñas cosas que iban pavimentando mi llamado y que iban abriendo camino y puertas para que Dios viera que era fiel y poder con el tiempo ponerme en una situación de mayor autoridad y decirme, fuiste fiel acá, fuiste fiel pintando un salón de niños en el calorón de Ciudad Victoria, vas a ser fiel a la hora que tú seas el pastor y alguien más pinte ese cuarto por ti. Fuiste fiel poniendo sillas. Dios ha mandado gente que ayuda hoy poniendo sillas para que podamos tener la reunión. Hay veces no faltan y le tengo que entrar yo al quite, pero ya lo hice. Si lo hice para la iglesia que no pastoreaba yo, ¿cuánto más no lo voy a hacer para la iglesia que hoy pastoreo? ¿Sí me entiendes ese concepto? Ser fiel en lo poco te habilita a ser fiel en lo más. Y no sigo porque vuelvo lo mismo. Esta parábola tiene muchas aristas, tiene muchos frentes. A veces solo vemos, el que tiene poquito le dio más y esto. Y el que tiene más o menos le dio más y al que tiene poco le quitó y listo. No. Hay muchos joyas. La próxima semana retomaré con un resumen de lo que vimos ahorita y veremos nuevos asuntos. Pero por lo pronto llévense esto y lean la parábola 2, 3 veces. Esténla leyendo diario de aquí a allá, una vez diaria. Y díganle, Dios, ¿qué me quieres hablar con esto? Y vas a descubrir puntos que a lo mejor yo no he visto y que Dios va a hablar a tu vida. Porque si eres fiel buscándole, si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Y es en la oración y en la búsqueda también. A veces nosotros empezamos a buscarle poco a poquito y luego va más y más. Y Dios te va a dar más de Él. Dios te va a dejar conocerle más. Dios te va a bendecir en tu relación con Él. Pero sé fiel en lo poco primero. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, diría el noticiero, pero no hasta aquí la enseñanza del día de hoy.